junto a ti y quiere bendecirte, quiere abrazarte y verte feliz. Es seguro, Él te quiere bendecir. ¿Qué está pasando? Está sanando. ¿Qué está pasando? Junto a mí, junto a ti está pasando. Está sanando. Y Él está pasando junto a ti. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Soy el Padre Alberto Marín y les doy la bienvenida nuevamente a este su programa, El Mensajero Eucarístico. Nos dejamos de ver por una semana, un lunes que no estuve, pero gracias a Dios estoy de regreso con ustedes para pedirle a nuestro Señor que nos siga iluminando, que nos siga protegiendo en este caminar. Entonces, pues gracias a Dios vamos a seguir profundizando un poquito más sobre este tema del que hemos estado hablando los últimos lunes. Hoy vamos a hablar sobre el proceso para anular el matrimonio, para qué se hace, cómo se hace, qué pasos tenemos que hacer, etc. Entonces vamos a iniciar con una oración como cada lunes, pidiéndole a nuestro Señor que nos ilumine para que así podamos hacer lo que Dios quiere, no solamente en nuestra vida personal, sino también en la vida de los demás, colaborar en la vida de las personas que están puestas a nuestro cargo, si somos padres de familia, si somos hijos, si somos abuelos, si somos hermanos, y también, por supuesto, vecinos que nos ayudamos mutuamente para poder juntos llevar a cabo nuestra vida, para hacerla mucho más placentera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, ven en nuestro auxilio, Señor. Danos esa fortaleza, esa luz de tu Espíritu Santo que tanto necesitamos, especialmente en estos días de tanta presión, de tantos procesos, de tantos cambios, de tantas ansiedades, dificultades, oscuridades, en tinieblas que vivimos algunos de nosotros, que no vemos la luz, que no vemos con claridad lo que va a pasar, lo que queremos hacer, hacia dónde dirigir nuestros pasos. Hay tanta confusión, Señor, en nuestras vidas, y hoy queremos pedirte que seas para nosotros la luz que emana de tu Espíritu Santo, que nos guíe, que nos muestre ese camino hacia donde tenemos que seguir. Nos encontramos muchos de nosotros, Señor, en este valle de la desesperación en el que no podemos encontrar ese punto, esa firmeza en nuestro caminar. Cada paso que damos, Señor, nos sentimos débiles. Por eso te encomiendo, Señor, el día de hoy a tantas y personas que sabes tú bien que sufren por una ansiedad, por una desesperación. Y también te pongo en tus manos a tantos matrimonios que están atravesando dificultades, tantos matrimonios que viven en estado de desgracia y que no pueden, que no saben cómo iniciar los procesos de nulidad de matrimonio, o que no saben que eso existe, o que no saben qué se puede hacer para poder mejorar su vida moral y espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, pues hoy seguimos hablando de la nulidad matrimonial. Acuérdense que la nulidad matrimonial significa declarar que la ceremonia, el declarar que el matrimonio, que lo que sucedió el día de la boda fue inválido, que fue algo que no sucedió, que fue un fingimiento, que faltaron cosas, aspectos que tuvieron que considerarse para la boda, y lo cual no sucedió. Entonces, con el tiempo, estas bodas pues se declaran nulas, ¿no? Entonces, no es un divorcio. La Iglesia Católica no divorcia, no podemos decir, porque ciertamente encontramos a muchísima gente que empieza a decir, pues ya obtuve mi divorcio del matrimonio católico. No, mis hermanos. En la Iglesia Católica nosotros no nos divorciamos. En la Iglesia Católica no hay un divorcio. La Iglesia Católica viene a ser, por supuesto, en la Iglesia Católica nosotros lo que declaramos es nulo. Un matrimonio, declaramos nula una relación, se declara
nula una acción, ¿verdad? Por supuesto, de eh, de- se declara que no existió. Entonces no estamos hablando de una cuestión de realmente de un divorcio, porque no existe un divorcio, no existe nada en lo que uno tenga eh, que no se parece en nada a, no se parece en nada lo que nosotros hacemos en la iglesia, que no sea eh, anular una relación, ¿sí? Entonces, ese matrimonio, entre más se cuenta con los elementos propios para anularlo, pues entonces la iglesia declara nulo. Y voy a ver, entonces el proceso, mis queridos hermanos, proceso, ya hemos hablado antes sobre las causales un poquito, las causales que hacen posible que un matrimonio se pueda declarar nulo. Entre ellas habíamos dicho la edad, cuando se casan muy chiquitos, por ejemplo, hay ocasiones en que la pareja, ella puede tener incluso hasta 15, 16 años, 14, y él menor de 18 años. Entonces muchas veces en aquellos tiempos cuando salían, o por muchos tiempos cuando salían embarazados, ¿verdad? La parejita de adolescentes, pues los papás lo que hacían era casarlos, ¿no? Vamos a casar a nuestros hijos, pues ya van a ser papás. Y entonces en los muchachillos no estaba un verdadero deseo de estar casados. Entonces daban los permisos y para que los menores se casaran y obtuvieran el sacramento del matrimonio, para que el niño que naciera no naciera en pecado, sino naciera como hijo legítimo, etcétera. Muy buenas intenciones, sin embargo, obviamente la razón que estaba detrás eh, era, eran intenciones no válidas, porque los niños, los jovencitos se sentían obligados. Y eso ha sucedido todavía en estos días, en ocasiones, cuando ya no se casan por la iglesia, por supuesto, pero se casan por el civil. Y entonces muchos jóvenes se ven obligados a asumir una responsabilidad matrimonial cuando no están listos para eso, y por lo tanto entonces lo que hacen ellos es pues pasan 1 o 2 años del matrimonio y se divorcian, se dejan, se separan, empiezan a vivir una vida, digámoslo así, ordinaria, donde generalmente es el hombre el que sigue sintiéndose adolescente, que quiere irse a las fiestas, que quiere ir a los bailes, que quiere irse con sus amigos, que quiere irse de aventurero, que quiere seguir haciendo cosas, y sin reconocer que ciertamente su calidad de persona ya no se lo permite, porque ya tiene una responsabilidad. Pero también cómo podemos obligar de alguna manera a un joven de 17, 18 años, 20, 21, menos de 25, para no ir diciendo número por número, a que viva una vida como de adulto, de responsable, de maduro, etcétera. Si al final de cuentas su naturaleza no estaba hecha todavía para eso, ¿no? Entonces hay padres de familia, parejitas que llegan a los 20 años y ya tienen 2 niños, ya tienen 3, entonces ellos están ya en una vida de pareja donde realmente no habían vivido una etapa de noviazgo adecuada, porque hoy en día lamentablemente la mayoría de las relaciones de adolescentes parece que tienden a la finalidad de tener intimidad, tener relaciones sexuales, y no importa la edad, ¿no? Como si las relaciones sexuales fueran parte del noviazgo, cuando se ha dicho una y otra vez que no es así, que hay tiempos para todo. Entonces, obviamente, pues decía la edad, decía el sentirse forzados, decía el no quererse casar, decía el casarse por amenaza, decía el casarse por robo, decía el casarse por obligación, decía también por engaño, decía que cuando hay un deseo muy grande, ¿no? Hay personas que quieren formar una familia, pero uno de los dos sabe que es estéril y no lo dice, ¿no? O cuando esta persona ha sido casada antes y incluso solo por el civil, ¿no? Una persona que nunca obtuvo el divorcio civil, y eso se da tristemente, lamentablemente, porque uno no lo puede investigar del todo. Cuando muchas veces los migrantes llegan a este país, ellos se casaron civilmente nada más en sus países. Entonces
Cuando tú preguntas si eres casado, pues no, y eres esto, no, y no sé qué, y todo no, y de pronto uno cómo lo investiga, ¿no? Porque pues no saben de dónde viene. Entonces, en cambio, la boda religiosa, por supuesto, sí se puede investigar, porque pues dónde naciste, en qué lugar estabas, uno puedes conocer la parroquia, llamas a la parroquia, pides informes y te pueden dar el informe del lugar donde estaba el individuo viviendo. Pero el matrimonio civil no lo es. Entonces, si una persona que se había casado por el civil, ¿sí? Y tenía esa unión civil con su esposa, civilmente hablando, o su esposo, y viene y atenta con el matrimonio y se casa por la iglesia, ¿sí? Y se casa incluso por el civil aquí en este país, porque pues como no sabe nadie que estaba casado por el civil en su país de origen, pues hace un atentado contra el matrimonio. Y entonces en el interior de su ser, de su persona, eh, él tiene que saber que su matrimonio es inválido, ¿sí? O sea, no, porque nunca se divorció de la primera persona civilmente. Y también eso se comete un delito, ¿no? Y el delito es bigamia. Si una persona se llega a descubrir que esa persona había sido casada civilmente en su país, porque a veces dicen, bueno, me casé en mi país, pero pues aquí no. Sí, pero si en tu país donde estabas, la ley civil, la ley del matrimonio civil o de la ley común, como le llaman aquí también, este, es válida también en todos lados porque muchas veces representa la responsabilidad de los hijos. Entonces, si alguien se viene para acá, o si alguien que llega a este país a los 20, 21 años, por decirlo así, pues muchas veces entendemos que varios de esos jóvenes ya tienen una pareja, ya tienen una familia, porque empezaron, dependiendo del lugar. Si alguien me dice, pues soy originario de la parte sur de México, ok, ya yo sé que en esa parte sur de México las relaciones eh, de pareja o los matrimonios se empiezan a establecer a temprana edad, desde los 14, 15 años. Entonces, si la persona ya tiene 21, 22 años, yo en cierto sentido puedo asumir que esta persona ya tiene una familia, que ya por lo menos tendrá un hijo, tendrá una mujer, ¿no? Entonces, con la que tiene que responder. Entonces, muchas veces se vienen para acá, están aquí en este país, les llega la crisis de la soledad, del enamoramiento, del ya no ver a sus familiares, del no querer regresar o no poder regresar. Entonces, inician ese proceso diferente, en un proceso de una nueva relación y, disculpe, entonces, el, en esa relación, los empiezan las mentiras, ¿no? Empiezan las mentiras de que yo no soy casado, de que yo no fui, de que yo no estuve, de que yo no estaba, de que se quemó la iglesia, de que se quemó el pueblo, de que se hundió, de que soy huérfano, bueno, en fin, ya son muchísimas cosas que empiezan a decir. Y por lo tanto, entonces, uno termina diciendo, todo eso ya no está, ya no suena bueno, ¿no? Entonces, por eso, queridos hermanos, la nulidad de matrimonio es bien complicada. El proceso, vamos a iniciar el proceso porque no nos va a alcanzar el tiempo. Ya hemos hablado de varios de esos aspectos. El proceso, el primer paso que debe de existir para solicitar la nulidad de matrimonio es el siguiente. Número uno, la pareja que se ha separado, casada por la iglesia, tiene que tener por lo menos, 3 años de separación, ¿sí? Ya 3 años donde ya no viven, donde ya no conviven, donde ya no están. No en 3 años que se regresan y vienen y regresan y vienen porque justamente no es, todavía se cree y se dice, incluso se daba hasta los 5 años antes, pero ahora al menos son 3 años, que si hay 3 años como mínimo de estar viviendo separados, entonces ya esta pareja realmente se puede considerar que su matrimonio, su relación matrimonial de pareja ya no está. Ahora también, aunque estén viviendo con otra persona, aunque la hayan dejado o lo hayan dejado por otra pareja, y lleve un mes, 2 meses, 3 meses, ese no es todavía tiempo para solicitar una nulidad de matrimonio. ¿Por qué? Porque aunque haya sido una traición, aunque haya sido una infidelidad, porque una de las preguntas que nos hacían que era que si la infidelidad era causa de nulidad y la respuesta es no. Entonces alguien puede
cometer adulterio y se puede ir a vivir incluso 1 año, 2 años, 3 años, incluso más con otra persona. Pero si la persona afectada, ¿no? Ella o él termina, está enamorada, quiere, ama a la persona, le puede dar una oportunidad y esta persona regresa arrepentida y realmente pueden rehacer su matrimonio, entonces es válido que esta persona, entonces hay una posibilidad del arrepentimiento, de la conversión, de la transformación, del cambio, hay una posibilidad de volver a estar juntos. Entonces existe el perdón, la misericordia, la compasión, el amor. Para muchas personas dirán, pues es demasiado que te hayan engañado por 3 años, que se han ido a vivir con otra persona y todavía lo recibes, lo consideran una persona incapaz, una persona inmadura, una persona que no sabe defender su propia dignidad como persona, etcétera. Pero en las cosas del matrimonio así sucede, así de esa manera. Entonces hay gente que puede ser traicionada cuantas veces sea posible y cuantas veces va a perdonar al adúltero, ¿no? Entonces, son relaciones que a veces suelen ser enfermizas y a veces suelen ser psicopatológicas, pueden ser psicoadictivas, actitudes que son psicodependientes, o sea, una cosa que no la vamos a entender, es una cuestión ya más de psicología, ¿no? Más de comportamiento moral, psicológico, que tiene otras directrices. Entonces, el primer punto es que la persona se haya separado ya al menos por 3 años. Número dos, que si la persona estuvo casada por el civil, ya estén divorciados civilmente por lo menos por 1 año, ¿sí? Al menos 1 año estén divorciados civilmente. Esa pareja tiene que estar divorciada civilmente. Si no están divorciados todavía, no se puede iniciar el proceso del matrimonio civil. No se puede iniciar el proceso de la nulidad del matrimonio eclesiástico porque a nivel civil la persona tiene que quedar totalmente libre. Claro que si la persona nunca se casó por la iglesia, perdón, por el matrimonio civil, pues claro, queda en libertad de solicitar la nulidad del matrimonio en cualquier momento, ¿no? Después de los 3 años que he dicho. Entonces, porque ciertamente hay personas que se dejan, entran en crisis y luego vienen a la iglesia a decirme, padre, necesito que me diga cómo puedo solicitar la nulidad de matrimonio porque mi esposo se acaba de ir de la casa. A ver, espérate, calma. Sí, me traicionó y que no sé qué y nos peleamos y ¿cuánto hace que se fue? No, pues apenas hace 1 semana, 2 semanas. Pero a lo mejor lo que te está moviendo es el coraje, la rabia, la desesperación, la desilusión, la tristeza, yo qué sé. Y entonces es un momento en el que uno dice, perdóname, pero no funciona. Así, tienes que esperar. No, es que yo no quiero saber nada de ese hombre. Puede ser que sí. Puede ser ciertamente que estés tan desilusionado o desilusionada de esa persona que no quieres saber nada de esa persona, pero eso no significa que así nada más porque ya se fue 1 semana, 2, ya tú tengas que solicitar la nulidad de matrimonio. No es tan fácil, ¿no? Entonces, tiene que pasar un periodo, incluso todavía si después de cuando la persona solicita la nulidad de matrimonio, el mismo sacerdote que ayuda a preparar, o el diácono, o incluso un laico, porque hoy también tenemos especialistas laicos que ayudan a prepararlo, ¿verdad? Entonces, les sugieren, reconsideren la situación, si es que tienen hijos, si es que tienen, porque acuérdense lo que les dije la semana pasada, o sea, hijos, o hace 2 semanas más bien dicho, hijos que habían sido nacidos dentro de un matrimonio legítimo en el momento en el que se lleva a cabo la nulidad matrimonial. En ese momento los hijos quedan ilegítimos. Por lo tanto, entonces, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos, reconsidere la cuestión de los niños, ¿no? Reconsidere la cuestión de los hijos en el sentido estricto. Entonces, va una persona y uno pregunta, ¿cuándo fue que se divorciaron? ¿Cuándo estuvieron separados? ¿A los cuántos días empezaron los problemas? ¿Qué hubo? ¿Hubo separaciones? ¿Cuántas veces se separaron? ¿Cuáles fueron las razones? Entonces empieza de todo, ¿no? Y luego empiezan, pues a lo mejor situaciones que fueron muy, muy, vamos a decirlo, pues muy, muy, muy ordinarias, son parte de toda
son parte de toda relación humana. Entonces uno no puede decir, ah, pues nada más, es que sí es cierto, es que me divorcié, es que pasó esto. No, mis hermanos. Entonces, ah, hay que esperar el tiempo adecuado. Entonces, eh, cuando el sacerdote pregunta en cómo se casaron, en qué circunstancias se casaron, todas esas preguntas van a ser para poder encontrar las causales de la nulidad del matrimonio, si es que llegara a darse. Si un sacerdote recibe una pareja en estado de crisis y que ella o él quiere ya anularlo, divorciarse, todo porque que su matrimonio, su relación está este, pues totalmente rota y que no hay manera de regresar, no sabemos, porque al final de cuentas Dios puede manifestar su poder en esa relación, en esa pareja, de que creían que ya no la iban a armar nunca, que ya se iban a dejar y que no había más. Resulta que no, que Dios en su divina bondad permite que esa pareja experimente el cambio, la transformación y que sea el signo de un verdadero matrimonio en el sentido de que haya perdón, haya concordia, haya paz, haya tranquilidad, haya sobrevivir y cumplir verdaderamente aquellos propósitos del matrimonio, de estar con el ser amado en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en lo próspero, en lo adverso, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Entonces, para el resto del mundo, especialmente una mentalidad como la de nuestros días, la gente piensa, ¿sabes qué? Es que ser demasiado tonto, ¿no? ¿Cómo es posible que cierta persona ya le pusieron los cuernos 400,000 veces y todavía lo recibe, o todavía la recibe, o todavía está ahí? No sabemos, ¿sí? Y entonces empezamos a buscar explicaciones raras, ¿no? Que si lo embrujó, que si lo ató, que si lo muñequeó, que si le dio brebajes, que si le dio quién sabe qué, que porque eso es imposible, en fin, no, no, mis hermanos. Cuando hay verdadero amor de verdad, y aunque a veces llama la atención y a lo mejor a algunos no les guste, ¿no? Pero cuando hay un verdadero amor, cuando la persona ama de verdad, no perdona al agresor, no perdona al adúltero por el adulto, sino perdona porque ama, o sea, porque es la persona a la que la persona entregó su vida, ¿no? También es cierto que a nivel espiritual hay personas que les queda clarísimo que sus promesas las hicieron con Dios, no con el hombre, no con la mujer, sino que sí, ciertamente en el nombre de Jesús prometo a esta mujer, prometo a este hombre serle fiel en lo próspero, en lo adverso, y entienden que cuando la persona traiciona, entonces no es que sea mi obligación, sino yo lo decido en el amor que le tengo a Dios, en el amor que le tengo a la iglesia, en lo que le prometí a Dios, pues yo voy a perdonar a esta persona. Claro que ciertamente se aprovechan muchos de ese amor, de ese cariño, de esa para 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 abusar de la buena voluntad de las personas, pero no podemos juzgar simplemente a la ligera a una persona que decide hacer las cosas como Dios quiere. Sí, una persona que de pronto dice, bueno, es que Dios me pide que perdone, que sea misericordioso. También es cierto, no tengo que dejarle tampoco de lado que cuando ya hay una violación a la dignidad, un abuso, un control, una especie de escarnio en cuanto al trato de la otra persona, pues ya tampoco se trata de decir es que yo le prometí a Dios. No, mis hermanos. Les contaré un caso. Una pareja, una mujer llegó a mi casa, más bien dicho, y un hombre también llegaron, dos casos diferentes. Entonces hablaré primero el de él para que es como digamos que menos común. Él, Llegó este hombre a la parroquia buscando ayuda porque decía, ¿sabes qué? Pues mi esposa dice que ya no quiere nada conmigo y que yo ya no soy la persona que ella ama, que conocí a alguien más y no sé qué. Y pues yo, padre, le dije, ¿sabe qué? Pues ve y pues ve a estar con esa otra persona y si te convence que es la persona que tú quieres, pues yo te dejo libre, que no sé qué, ¿no? Entonces, de alguna manera había un consenso en el adulterio, ¿no? Y entonces, pues la persona, pues simplemente se fue y tuvo allá una relación, una aventura consensuada, el marido lo sabía. Regresa, dijo, no, pues perdóname porque la verdad es que eres tú la persona que yo más quiero. Y luego después, al poco tiempo otra vez, que no, pues que no eres la persona adecuada, que yo, que no sé qué, que me equivoqué y la misma historia. Entonces vamos a decir lo que ese marido bueno le dio oportunidad a que se aventurara a la mujer como con tres relaciones diferentes. Entonces, ya cuando llegó él a mi oficina, dijo, pues padre, es que ya le he dado muchas oportunidades a mi mujer, pues ella ya ha estado incluso viviendo aparte hasta medio año
incluso ya tenía un niño de otra persona y yo la sigo recibiendo porque pues yo quiero, yo la amo, yo la quiero, yo quiero estar con ella, pero pues la verdad es que sí me puede porque pues apenas encuentra la oportunidad, pues si le va mal con el otro, regresa conmigo y cuando le va, ya que se siente bien o se encuentra alguien más, pues se va de la casa. Pero pues yo me siento mal porque eso le ofrecí a Dios, ¿no? Yo le dije a Dios que iba a estar con ella hasta que la muerte nos separe. Entonces, obviamente, uno no analizando la situación desde la perspectiva de el, humanamente hablando, decía, pues qué hombre tan tonto, ¿no? Y cómo es posible que tenga esta actitud tan exagerada. Por otro lado, uno podría decir, no, pues entonces en las cosas de Dios, pues sabe perdonar, sabe esto, sabe lo otro. Pero quiero decirles en el sentido estricto, mis hermanos, que ya ahí hay una falta de respeto. En esa ya no se tiene un valor matrimonial adecuado. Definitivamente ahí el matrimonio está siendo pisoteado en todos los sentidos, porque primero tú no puedes consensuar una relación de pareja con otra persona. Tú no puedes decir, ay, pues vete, prueba y verás, y si te gusta, quédate, y si no regresas. No, ya desde ahí, mis hermanos y hermanas, ya estamos en un problema. Tú no puedes decir, amo tanto a mi mujer, amo tanto a mi esposo, que se va a ir y que vaya y experimente, y si de veras ya no quiere estar conmigo, pues ya lo entenderé. Y entonces el que se va, se viene, se busca una pareja, incluso tiene y tener un hijo de otra persona. Ya eso es tener una actitud demasiado cínica, ¿no? Entonces, obviamente eso ya no es un matrimonio como Dios quiere, eso ya no es el matrimonio como Dios lo pide. Eso ya no es de que yo lo perdono, yo porque yo así lo prometí. No, mis hermanos. Una cosa es que tú no supieras y que te enteraras que te pusieron el cuerno y que incluso aunque hubiera otro niño, no es el problema ese, pero que tú no supieras. Entonces, ahí cuando tú te enteras, tú puedes y encuentras a un marido o una mujer arrepentido o arrepentida, entonces puedes decir, ah, bueno, entonces ahí sí aplico la misericordia, la compasión, aplico el amor, etcétera. Pero ya tener una actitud de libertinaje de esa manera, de que vete, prueba y si no te gusta regresas y yo siempre estaré esperando por ti porque yo te amo, porque eres la mamá de mis hijos, porque quién sabe qué. No, mis hermanos, o sea, muy romántico, pero no. Y eso se está dando un poquito más en el nivel de hombres en nuestros días, ¿sí? En este campo de la igualdad de género y demás, entonces se está dando mucho eso, la mujer que empieza a experimentar, la mujer que se empieza a ir, la mujer que se empieza a vengar, ¿no? Y que a mí en el caso que les decía entonces de esta otra mujer que justamente vino a la oficina a pedir ayuda y donde ella decía lo mismo, ¿sabe? Decía, ¿sabe qué, padre? Pues no sé qué hacer porque pues desde hace mucho tiempo yo estoy viviendo en adulterio, estoy teniendo otra pareja y no sé qué, pero pues mi esposo es tan bueno, padre, que me quiere mucho, que él no nos hace falta nada, él tiene todo, pero yo no lo amo, yo no lo quiero, yo no esto, yo no lo otro, pues estoy ahí y me siento mal y no sé qué, ¿y qué hago? Pues ¿qué haces? Pues tienes de dos, o sea, te arrepientes y realmente te entregas a esa relación que tienes con tu esposo o simplemente pues tienes que ser honesta, no puedes vivir en un adulterio constante, ¿no? Entonces, y si mi esposo se llega a enterar y si, pues que me da miedo, padre, porque resulta que pues él siempre es muy amoroso, pero es muy débil de carácter y luego a veces me da miedo que vaya a hacer algo contra sí mismo, por eso nunca le puedo decir nada, porque pues, nunca me he atrevido, porque tengo miedo que se vaya a suicidar, tengo miedo que se vaya a hacer algo. Entonces no, en una relación tampoco puede ser basada en esas circunstancias, mis hermanos y hermanas. Una relación no puede ser basada en el temor, en estar con una persona solamente porque se vaya a suicidar, porque se vaya a poner borracho, porque se vaya a drogar, no puedes, esa relación en ese sentido no existe, ¿no? Entonces, por esa razón, es importantísimo, mis queridos hermanos y hermanas, que nosotros tengamos en consideración que el matrimonio no funciona así. En ese tipo de circunstancias no es un matrimonio, es un control, es una manipulación, es un chantaje de que si me dejas me mato, si me dejas no sé qué voy a hacer, me muero, etcétera. Mis hermanos, no. Entonces, todas esas cosas son causales de nulidad de matrimonio en su momento, ¿no? Cuando ya la persona se separó, cuando ya la persona se dejó
de su pareja. Entonces uno dice, bueno, pues es que era una relación de mucha violencia, una relación de mucho chantaje, de mucho control, de mucha manipulación, de mucho sentimentalismo. Era una relación de, de tantas cosas que me causaron problemas y dificultades, Padre. Entonces, hay que ser honestos, mis hermanos. Entonces, después de que ya nosotros llegamos con el sacerdote, porque tenemos que ir con el sacerdote, tenemos que decirle, ya llevo más de 5 años separado, ya tengo otra pareja, ya tengo otra familia, ya, pero yo me casé por la iglesia, me casé por la iglesia en México, me casé por la iglesia en Perú, me casé por la iglesia en Honduras, me casé por la iglesia en cualquier lugar, ¿no? Antes no se podían hacer nulidades de matrimonio en los Estados Unidos si la persona se había casado en el exterior. Entonces, obviamente, era tan complicado y tan difícil. Muchas personas estaban condenadas a vivir, ¿no? En una especie de nulidad de matrimonio. Perdón, en una especie de problema de nulidad de matrimonio porque tenían que salir del país, tenían que solicitar la nulidad de matrimonio en casa, allá en sus diócesis, y lo cual pues no era imposible. Hoy muchas diócesis, tampoco estoy diciendo que en todos los Estados Unidos es lo mismo, pero en la mayoría de las diócesis ya se pueden realizar nulidades de matrimonio, se pueden tratar casos de nulidad de matrimonio de, este, de otros países. Así que si alguna vez usted dijo, no, pues es que me casé en México, no sé cómo hacerlo, usted puede ir a su parroquia, puede ir a hablar con su sacerdote y decirle al sacerdote, ¿sabe qué? Necesito que me oriente, necesito saber, platicar con usted sobre mi situación matrimonial. Y uno se da cuenta porque de la sociedad, ¿no? De la comunidad que asiste a la iglesia, uno se da cuenta de que hay parejas como que vienen y los ves que no comulgan, especialmente, pues no comparten siempre con los bracitos cruzados. Y uno si los conoce ya, pues uno a veces se acerca y dice, oiga, pues los he visto que no comulgan y pues yo creo que y me parece que son pareja, entonces, por favor, qué está sucediendo, ¿no? A veces dicen, no, pues no estamos casados. A veces dicen nada más eso, pero no dicen todo lo demás, ¿no? No estamos casados porque él fue casado, porque ella fue casada, porque ella está casada, porque estoy casado, etc. No. Y entonces uno empieza a preguntar, a indagar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer, nunca atentar contra el matrimonio. Es un pecado gravísimo, es una cuestión muy, muy, muy grave. Que una persona finja no haber sido casado, cambiarse el nombre, cambiarse esto, cambiarse el otro. Eh, Porque también eso ya existe, mis queridos hermanos y hermanas. O sea, en este país, en los Estados Unidos, todos los que nos hacemos ciudadanos, o todo ciudadano americano, tenemos la opción de cambiarnos el nombre. Entonces, tú, el día de tu ciudadanía, de tu juramento, del que haces, ese día tú puedes decirle al juez que quieres cambiarte el nombre. Puedes cambiarte el nombre de tener un nombre así muy ordinario, como por decirlo así, José Martínez, y ahora te quieres llamar Christopher Collins. Te puedes llamar así, o sea, no importa. Entonces, obviamente, cuando alguien dice, bueno, ¿cómo te llamas? Christopher Collins, y ya no aparece. Pero el problema radica ahí en cuando uno dice tus papeles, no, pues no los encuentran. Obviamente no los van a encontrar, mis hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque tú te cambiaste el nombre el día que te volviste ciudadano americano. Entonces, si yo pregunto, ¿dónde naciste? No, pues nací en Acámbaro, Guanajuato, en la parroquia de San Francisco. Me bautizaron allá, según me acuerdo. Entonces yo llamo a la parroquia y digo, quiero información de fulanito de tal que se llama Christopher Collins y nació tal día y tal, y ya. Y dices, a ver, pues no aparece, no aparece. ¿Por qué? Porque acuérdate que antes de eso se llamaba José Martínez. ¿Ok? Y entonces ese es un problema también que a nivel eclesiástico sucede. Algunos de nosotros nos cambiamos el nombre, ¿no? Porque estaba muy largo, porque teníamos la oportunidad de hacerlo. También cambia el nombre de las mujeres casadas en este país, por ejemplo, que en algún momento cuando pierden sus apellidos, las dos, los dos apellidos, perdón, y entonces si la mujer se llamaba Patricia Jiménez y se casa con Donald Scott, entonces ahora va a ser Patricia Scott. Y cuando ella llega a la parroquia y dice, pues mi nombre es Patricia Scott y quiero solicitar la nulidad de matrimonio,
pero resulta que no sabe porque se había casado antes y ahora dice soy Patricia Scott y me voy a casar por la iglesia con Donald Scott y porque ya están casados por el civil, pero fui casada en México. Entonces, a ver, espérate. Sí, entonces no voy a buscarte por el apellido de Patricia Scott, sino por el apellido de Patricia Jiménez, ¿no? Entonces voy a solicitar toda la información pertinente. Entonces hay personas en las que pues a veces tienen miedo y se presentan como solteros, se presentan como solteras. Y uno tiene que hacer todas esas investigaciones, tienes que hablar, tienes que preguntar, tienes que indagar, y son cosas que a veces la persona no, pues no sabe. Y eso es muy típico también que va a preguntar quien no necesita la nulidad de matrimonio. Por ejemplo, hay muchas ocasiones en que los hombres que se han casado por la iglesia en otro país y ahora llegando a este país se involucran en una nueva relación y ya viven en una nueva relación y entonces son las esposas ya aquí en este país las que van a la iglesia. Padre, quiero saber cómo se puede anular un matrimonio. Ah, pues sí, y uno empieza a darles los pormenores y dice, pero es que no soy yo quien está casado, sino es mi marido. Ahí se empezamos el problema, porque perdemos tiempo. Tiene que ser el adecuado, la persona indicada, el que ha sido casado. Si son los dos, porque también sucede eso, que ella fue casada por la iglesia, él fue casado por la iglesia, entonces tienen que ser los dos los que soliciten la nulidad de matrimonio, ¿sí? Pero no necesariamente todos pero no necesariamente son uno tiene que preguntar por el otro. ¿Por qué? Porque hay situaciones que a lo mejor una persona no sabe o no conoce y vamos a perder tiempo. Si ella o él es la que necesita la nulidad de matrimonio, tiene que ir a ir a buscarlo. Entonces vamos con el sacerdote, le preguntamos, después el sacerdote dirá, ¿eres tú la indicada o tú eres el indicado? ¿Tú eres el que va a recibir la nulidad de matrimonio? ¿Quién es él? Y ya, pues con eso entonces nosotros empezamos, queridos hermanos y hermanas, a hacer el trabajo importante, ¿no? El trabajo que radica, el trabajo de la investigación. Después, ya que hemos investigado, que hay, según el sacerdote que investigó la vida, el origen, el cómo, el para qué, el cuándo, los hijos, las relaciones humanas, las relaciones familiares, las relaciones de pareja, las traiciones, las infidelidades, las separaciones, las cuestiones de alcoholismo, de drogas, de responsabilidad, de dinero, de trabajo, de cuidado de los hijos, de responsabilidad en el hogar, etcétera. Entonces resulta que entonces ya el sacerdote puede decir, ¿sabes qué? Yo sí encuentro, creo, me parece a mí que sí hay probabilidades de que el matrimonio pueda ser declarado nulo. Hasta entonces, cuando el sacerdote ya hizo toda una serie de indagaciones, ¿no? No antes, mis hermanos, no antes, porque no puedes llegar nada más a la iglesia y decir, ¿sabe qué, padre? Necesito una forma para anular mi matrimonio. No, así no funciona la cosa. Entonces, el sacerdote o el diácono, o de preferencia el sacerdote, por supuesto, un diácono, pero también hay laicos muy capaces porque han sido preparados para eso. Entonces, son los que van a analizar el caso. Somos nosotros los primeros en analizar el caso y si nosotros creemos que sí hay causales de nulidad de matrimonio, entonces ya le damos el paquete donde va a llenar toda una serie de informaciones, va a llenar toda una serie de investigaciones, va a llenar toda una serie de preguntas y donde va a proveer todo tipo de información para que se pueda analizar el caso. Entonces se llena. Entonces después, el primer paso, entonces, para ir más o menos haciendo conclusiones, es ponerte en contacto con el sacerdote, hablar con él, expresarle toda la situación, estar totalmente divorciados, separados al menos por 3 años ya. No importan las razones de alguna manera por las que haya sucedido la separación en ese momento, pero el chiste es que ya no vivan juntos, que ya estén separados, incluso si a lo mejor ya los dos o uno de los dos ya está viviendo una nueva relación. Entonces, van al sacerdote, el sacerdote analiza la situación, después de que la analiza puede decir, yo creo firmemente que sí hay posibilidades incluso porque hay preguntas que uno tiene que contestar, hay cosas que uno tiene que poner por escrito cuando llenan el paquete, ¿no?
Después ya la persona se le entrega el paquete, se le explica los aspectos importantes, los papeles que necesita. De manera particular, necesita las partes católicas proveer, los documentos que tienen que proveer son copia de su bautismo, copia de su confirmación, por supuesto, el certificado de matrimonio eclesiástico de los dos. Si los dos son católicos, sería conveniente que tengan, y que los dos puedan, ¿no? Si los dos están de acuerdo en la nulidad de matrimonio, pues entonces los dos tienen que proveer sus copias de bautismo, sus copias de confirmación, y la copia, por supuesto, de matrimonio eclesiástico, una copia del certificado de matrimonio. Si uno de los dos es el que lo está solicitando, pues obviamente no necesariamente tiene que obligar a la parte otra que lleve todos esos papeles. No son necesarios los dos, al menos uno de los dos. No es necesario que los dos pidan la nulidad de matrimonio. Con uno de los dos que lo pida es suficiente. Pero sí es conveniente de que si conoces la información, si sabes en dónde vive el esposo o la esposa, entonces hay una área en la forma donde tú tienes que poner la información correspondiente a él, dónde vive, su número de teléfono y todo. Y también tienes que indicar ahí si la persona está enterada de que va a tener que se va a iniciar el proceso de matrimonio o no. Entonces, hay ocasiones en que la pareja, en una especie de venganza, no quiere informarle y dice, no, pues no sé dónde vive, no sé dónde vive, no sé dónde está. Y entonces, bueno, pues ponga usted toda la información adecuada, pertinente, pero la idea es que yo voy a quedar, yo quiero anular mi matrimonio, pero yo no quiero que él se entere o ella se entere para que ellos sigan viviendo en pecado, ¿no? Y entonces no se necesitan dos nulidades de matrimonio de un mismo caso. Por eso es importante que se avisen, que estén de acuerdo, que si no están de acuerdo, al menos que estén enterados, ¿no? Porque cuando a mí me anulen el matrimonio, mi esposa queda anulada automáticamente porque es mi esposa, ¿no? Pero no que ella inicie su nulidad de matrimonio y yo inicie el mío para que tengamos, no, con un solo proceso los dos salimos beneficiados o afectados, por decirlo de alguna manera. Entonces, obviamente, queridos hermanos y hermanas, el hecho importante aquí está en que si conoces la información de tu esposo todavía, porque a veces dicen mi ex esposo, no, mis hermanos y hermanas, aunque él esté casado civilmente por alguien más, ya esté divorciado civilmente contigo, pero eso significa que nosotros tenemos que reconocer que ante la ley de Dios sigue siendo tu esposo, sigue siendo tu esposa. Entonces, hasta que ese matrimonio no sea declarado nulo, entonces va a ser considerado que sí es mi ex esposo o mi ex esposa. Pero es importante anunciarle, es importante avisarle, es importante que sepa. En algún momento dado, por supuesto, se le puede contactar. El siguiente paso es que cuando ya el sacerdote revisa la forma, cuando ya el sacerdote revisa las preguntas, cuando el sacerdote revisa las respuestas, se da cuenta que están completas, entonces se ponen en un paquete, se mandan a la diócesis, a la oficina del tribunal eclesiástico para que el caso sea revisado. Y dependiendo los casos que hayan, ahí va a tomar el tiempo. El Santo Padre hace un par de años, él estableció y quiso que se trataran de los tribunales eclesiásticos de eliminar que trataran de eliminar el tiempo, ¿no? Que trataran de solucionar los casos lo más pronto posible, porque hay casos que no necesitan tanta situación de problemática, ¿no? Entonces, y pueden ser solucionados pues más rápido. Entonces, se manda junto con el paquete, se manda una parte del costo, porque en este preciso momento, por lo menos en la Arquidiócesis de San Antonio, en Texas, el proceso tiene un costo de $450. Entonces, se mandan 200 con el paquete en la primera ocasión y después el resto se manda, se da cuando ya se va a declarar nulo el matrimonio, ¿no? Entonces, si es que se declara o si no se declara nulo, bueno, pues también se va a cubrir el resto hasta después. Pero entonces no es para tener cubrir todos los gastos necesarios
de las personas que van a estar revisando el caso, que van a estar llevando, que van a estar investigando, que van a estar revisando las cosas. Entonces, eso es para cubrir los gastos de todo el personal que se encarga de cuidar, de trabajar en el caso. Entonces, no es que esté carísimo, que esté baratísimo, es necesario un, una aportación económica, por supuesto. Entonces, no es que cuánto me cuesta el divorcio, cuánto me cuesta la nulidad, no cobras, no se vende ni el divorcio ni la nulidad, sino se cobra por el proceso, ¿no? Entonces hay personas que dicen, no, pues yo no tengo dinero, no sé qué, bueno, pues hay que esforzarse, porque yo siempre les he dicho también a algunas parejas que no han solicitado su nulidad de matrimonio, especialmente cuando los dos lo necesitan, padre, pues es que ya son $900 y no lo tenemos. Pero les digo, $900 y ya llevan 10 años o 15 años los dos viviendo en pecado mortal, ni modo que no hayan tenido el tiempo suficiente para juntar $900. Además, ni siquiera son $900 al principio, son 400, 200 de cada uno. Y si hacemos cuentas, uno gasta dinero en otras cosas que no son importantes, ¿no? Pero pues la gente se acostumbra, empieza a decir, pero vivimos bien. Pues sí, ciertamente. Lo vuelvo a repetir, lo repetiré siempre. Una persona que vive mal, el demonio no la molesta. Al contrario, le va a pretender, le va a hacer pensar que estás viviendo perfectamente, que eso es lo que Dios quiere, que eso es como Dios anhela y entonces ahí va a estar, ¿no? Y entonces, porque están felices, entre comillas. Entonces, entonces, mis queridos hermanos y hermanas, en el tribunal eclesiástico el siguiente paso es analizar todas las preguntas, todas las respuestas que se dieron. Si hay dudas, se contacta a la persona que, que dejó sus datos, especialmente que está solicitando la nulidad de matrimonio, ya sea por teléfono o sea presencial, que vayan a una reunión para contestar las preguntas. Y si la persona con la que se casó está también en la disposición de colaborar, pues entonces va también es solicitado, no juntos, separados por supuesto. Y ahí, dependiendo también la situación que estén describiendo, a veces el mismo personal del tribunal eclesiástico les puede decir, y no han considerado, en vez de seguir con la nulidad de matrimonio, darse una oportunidad para seguir adelante, para su familia, etcétera. Y entonces ellos pueden decir, no, estamos bien, yo estoy con otra relación, yo también, y entonces listo, seguimos adelante. Entonces, también se hace necesario que se presente a dos testigos. Ahí mismo van a pedirle dos testigos de personas que conozcan a la pareja, que conozcan la situación matrimonial, incluso si el caso fuera de engaño antes del matrimonio, que hubiera alguien que se enteró de que, bueno, pues él no quería casarse, ella no quería casarse, pero los obligaron, yo me enteré, yo supe, bueno, entonces hay que poner testigos que se hayan enterado de la situación. Puede ser cualquier persona testigo, excepto los hijos del matrimonio. Los hijos del matrimonio, o sea, los que son parte de la familia directa no pueden ser testigos. No puedo yo poner de testigo a mi hijo o a mi hija para anular mi matrimonio cuando verdaderamente después de esto él o ella va a quedar como hijo ilegítimo. Entonces no se puede, ¿no? Entonces pueden ser mis padres, mis hermanos, mis vecinos, mis amigos, puede ser quien sea, pero no pueden ser los hijos. Entonces esos testigos también se les va a contactar para decirles, ¿saben qué? Aquí a ustedes han sido propuestos como testigos para dar testimonio de que este matrimonio, esta relación, no funcionó, ¿no? Entonces, antes de poner el nombre de esos testigos y su información, usted tiene que asegurarse de que ya habló con ellos, no para que testifiquen en su favor, sino porque ellos no van a saber las preguntas que se le van a hacer, sino a alguien que sepa. Algunos dicen, no, pues yo no me quiero meter en eso, tienen miedo, ¿no? Entonces, asegúrese que los testigos que usted va a elegir son personas que quieren realmente colaborar, que están dispuestos a dar testimonio, que están dispuestos a contestar preguntas. Y no son preguntas que impliquen problemas de migración, porque la gente dice, no, yo no quiero que pongan de testigos porque yo no tengo papeles. Y no, mis hermanos, nada tiene que ver eso, no tiene que ver con cuestiones de migración, no tiene que ver con personas de legalidad o de estar con papeles o sin papeles en el país en donde te encuentres, ¿no? Solamente que son personas que son realmente consideradas o que pueden ser consideradas testigos
para dar testimonio sobre la relación. Por ejemplo, alguien puede decir, incluso puede ser la mamá, el suegro, lo que sea, ¿no? Yo me acuerdo, mi hijo no duró ni 2 meses y ya estaba, él andaba en la calle, no se hizo responsable de mi nuera, de mi nieto o de mi hija, de mi hijo. Nosotros incluso le sugerimos que fueran a terapia, que fueran a ayuda de parejas y no lo hicieron, etcétera. Y entonces todas estas cuestiones, le pueden dar testimonio, ¿no? Pero tienen que asegurarse que haya personas que sepan de su relación, no el amigo que conociste hace 3 años ya estando, viviendo con otra persona. Aunque tú le hayas contado todo lo que tú quieras a tu mejor amigo, ese no puede ser tu testigo porque no se enteró. Tiene que ser alguien. Y se dice, pero padre, es que eso sucedió en México. Y no importa. Usted puede dar la información de un testigo, de unos testigos que están en México. Pueden ser contactados vía telefónica, ¿sí? Hoy en día, vía videollamada. Entonces, el chiste es que haya alguien que no que va a hablar en tu favor, sino que va a dar testimonio de lo que realmente sucedió cuando ustedes se separaron, ¿no? Pero lo que realmente pasa ahora mucho es que es el abandono, ¿no? El abandono de él o ella, principalmente él, que deja a la familia y se va y se involucra en otra relación y después quiere anular su matrimonio, pues no, eso no es tan posible, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ir haciendo las cosas perfectamente. Después de eso, después de que ya se obtienen los testimonios, tanto de él como de ella, como de los testigos, se analiza el caso, se manda hacia hacia dos jueces, uno que se le llama el abogado del diablo y otro es el abogado de Dios. El abogado del diablo va a buscar todas las causales para que el matrimonio se desbarate o sea considerado nulo y el abogado de Dios es el que se encarga de ver todas las causales para decir este matrimonio resulta ser válido, no hay razón, no hay motivos, nada. Entonces cuando un matrimonio, no todos los matrimonios, no todas las solicitudes van a terminar en nulidad de matrimonio, sino muchas van a decir no se encontraron razones suficientes para que el matrimonio sea declarado nulo, por lo tanto, entonces, usted sigue casado con fulanita de tal, usted sigue casado con fulanita de tal, y entonces la relación en la que está viviendo ahora, pues se llama adulterio y pues tendrá que esperar a que él o ella mueran para que entonces usted pueda realizar o formalizar su nueva relación. Pero en condiciones normales, usted tiene que saber que su matrimonio sigue siendo válido y usted sigue siendo casado o casada con fulanita de tal. Entonces, no hay que pensar que todas las solicitudes de matrimonio para la invalidez matrimonial sean positivas, es decir, que se declaren nulas, porque hay situaciones en las que no hay, todo estuvo perfecto, simplemente dicen algunos, se acabó el amor, ¿no? Se acabó el amor y ya me fui con alguien más, pero vivimos bien, estábamos bien, éramos una pareja muy buena, pero simplemente de la noche a la mañana ya no funcionamos. Y para no hacernos daño y para no esto, y mejor nos separamos, ¿no? Y no hubo fidelidad, no hubo separación, no hubo irresponsabilidad, o sea, no hubo nada. Y hay muchas parejas en esas circunstancias que simplemente llegan a un grado, entre comillas, de madurez y dicen, pues ¿sabes qué? Se acabó el amor. No nos hagamos daño, mejor seamos felices, búscate a alguien que te haga feliz, yo me busco a alguien y somos los mejores amigos y convivimos y trabajamos y cuidamos a nuestros hijos y hay relaciones de esa naturaleza, ¿no? Pero en ese sentido no se puede declarar nulo el amor, el matrimonio, porque por la falta de amor esa no es una causal. O sea, porque hay muchas maneras de poder reavivar, ¿no? Ese amor, poderle dar sentido, etcétera. Entonces, no se puede. Entonces, después de que ya se analiza con estos dos abogados, ya se dicta sentencia. Y en la dicta de sentencia, e incluso todavía se les llega a contactar a la pareja, porque es parte del protocolo. Se le contacta a la pareja y se le dice, ¿sabe qué? La nulidad del matrimonio, la sentencia está a punto de darse y parece que y lo que indica es que el matrimonio puede declararse nulo. ¿Están ustedes conscientes de que declararse nulo su matrimonio significa que ustedes realmente
vivieron en pecado durante ese tiempo que pretendieron que estaban casados y que esto y que lo otro y no lo otro. Él les explica todo lo que ustedes quieran y ellos pueden decir, pues sí, estamos conscientes. Y a partir de ese momento, bueno, pues entonces esperen la resolución en un par de semanas, una semana, y les llega la resolución y en la resolución pues dirá el matrimonio entre fulanito de tal y tal persona suscitado tal día no sé qué, en la parroquia no sé cuándo, ha sido declarado nulo por el tribunal eclesiástico el día tal y tal, y entonces ahora las parejas o las personas quedan libres para poder realmente acceder al matrimonio eclesiástico cuando ellos lo consideren. Entonces tú puedes, aún ahí sí, no tienes que esperarte nada. Si tu matrimonio es declarado nulo el día de hoy y mañana tú te quieres casar por la iglesia con alguien más, por decirlo así, ya lo puedes hacer, sin ningún problema. Entonces, después del proceso, ya que se declara nulo, se le manda una carta a él o ella, si dieron la información dónde estaba él o ella, o a los dos. Entonces, después se manda la información a las parroquias donde él o ella hayan sido bautizados. Porque cuando fueron casados se informó a esas parroquias que éste se había casado tal día con tal persona y ahora se les vuelve a enviar un documento a esas parroquias diciéndoles lo mismo. El matrimonio realizado en tal fecha, en esta parroquia, ha sido declarado nulo por el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de San Antonio, el día no sé qué, quién sabe cuándo, asiéntese en el libro. Entonces, cuando la persona en el futuro quiera casarse por la iglesia y pida su copia de bautismo, va a aparecer ahí mismo. Fue bautizado tal fecha, confirmado tal fecha, y dice ahí, casado por la iglesia tal fecha, y más abajito dirá, pero este matrimonio fue declarado nulo tal fecha y por lo tanto está libre para casarse por la iglesia. Entonces, mis hermanos, pues ese sería más o menos el proceso. Termina con donde la persona entonces ahora queda libre para poderse casar realmente por la iglesia. No es que se vuelve a casar por la iglesia, porque es un concepto erróneo. No te casaste por la iglesia. En el momento en que la iglesia declaró tu matrimonio nulo, en ese momento la iglesia te está diciendo, no, nunca has sido casado por la iglesia. Entonces, por lo tanto, entonces no dice, me voy a casar otra vez. No, señor, usted se va a casar por primera vez. Entonces, y ahora, por supuesto, con plena conciencia, con una manera diferente de ver las cosas. Entonces, ojalá que más o menos haya sido un poquito aclaratoria esta situación. Mandamos saludos a Mari de San, a Chata y Carlos, a Yolanda de León, a Delia Espinosa, a Marta Guerrero, a Ofelia Marrufo, a Lola Ruiz, Olga Olivares, María Negrete, a Flores López, Angélica Falcón y Juan Hernández y todos los que nos están acompañando en su programa El Mensajero Eucarístico. Muchísimas gracias, Dios les bendiga y que tengan una excelente semana y nuevamente feliz Día de los Padres, que el Señor bendiga a nuestros padres de familia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.